La ciudad del amor, la ciudad de las luces o como la conozcas, seguro sabes dónde queda París. Para muchos es un sueño visitar la capital francesa, pues no hay manera de que alguien desconozca la Torre Eiffel. Pero, ¿qué hay en París que lo hace tan atractivo? ¿Quieres conocerlo? Quédate con nosotros, pues te mostraremos lo más impactante de esta ciudad. Bienvenidos a Lifestyle and Money, y en este video conoceremos los lujos y el estilo de vida más ostentoso de los parisinos. Pero antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Y por supuesto, si te ha gustado el video no olvides dejar tu like. Arte, cultura, gastronomía, arquitectura, historia y hasta entretenimiento no le faltan a la ciudad, pues por algo está entre los destinos más visitados por los viajeros. París es conocida como la ciudad del amor y de la moda, pero también es el hogar de un estilo de vida lujoso y ostentoso. Comencemos hablando de las ubicaciones más costosas, porque París es uno de los sitios más caros para vivir. Entre estos sitios está el Distrito 7, ubicado en la margen izquierda del río Sena, y es uno de los mejores y más caros barrios de París. Al mismo tiempo es de los sitios más visitados por los turistas, ya que allí se encuentra la Torre Eiffel. Y como el río Sena también es otro lugar bastante referente, te informamos que los precios del paseo en barco por este río son de 16 euros para los adultos, y los niños de 4 a 12 años de 7,5 euros. Pero si ya llegaste a París y necesitas un lugar donde alojarte, podrías pensar en un sitio lujoso como el Hotel Ritz París, que ofrece varios bares y restaurantes, un centro de fitness, un spa y centro de bienestar con piscina, sauna y servicio de masajes. Por si fuera poco, también tiene un jardín y un centro de negocios. Cuando ingresas a alguna de las habitaciones, podrías disfrutar de una TV con pantalla plana, baño privado con secador de pelo, artículos de aseo gratuitos y un minibar. Pero si el presupuesto nos favorece y nos dirigimos a la suite imperial, la habitación más grande y lujosa del hotel, deberíamos pagar al menos 10.000 euros por noche. Sin embargo, hay habitaciones desde los 1.236 euros. Y si quieres conocer el verdadero lujo, debes saber que una de las casas más caras del mundo está ubicada en París. El Château Louis XIV, valorada en 300 millones de euros, se ha convertido en una de las residencias más caras de la historia. Esta impresionante propiedad está inspirada en el arte versallesco, y luego del misterio de quién sería el comprador, se supo que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, fue quien se quedó con la propiedad. Un castillo del siglo XVII pero con toda la modernidad del siglo XXI, que incluye 2 suites perfectamente equipadas, otras tantas habitaciones, 2 cocinas, una planta entera dedicada al ocio, bodega y el único acuario subterráneo privado de Europa. Pero otro lugar exclusivo muy cerca de la avenida Georges Saint es la Maison Villeroy, un hotel que es un auténtico tesoro escondido en la Ciudad de la Luz. Lo que poca gente conoce es que dentro de él está el club privado más exclusivo de todo París, el Club Villeroy, que es una segunda casa para sus miembros, un lugar para desayunos de trabajo, para hacer ejercicio a última hora o para relajarse en un spa en una forma totalmente privada. La pertenencia a él requiere de una previa entrevista personal con la dirección de la casa, además, como es lógico, de una cuota de entrada, a partir de los 1.500 euros, y una cuota anual de 3.000 euros. Pero este no es el único, porque en una ubicación ideal en Portes de París está el Paris Country Club, un club privado de alta gama para toda la familia, abierto los 7 días de la semana. El Paris Country Club ofrece una amplia variedad de actividades deportivas, de ocio y de relajación, pues cuenta con gimnasio, club de fitness, piscinas, spa, solarium, sala de cine, guardería, actividades infantiles y juveniles, cursos de vacaciones escolares, deportes colectivos y un sinfín de opciones. Y si se llegaran a aburrir, los socios también pueden acceder a un gran parque de pistas de tenis, tanto descubiertas como cubiertas, así como al golf de París. Para el acceso a todas las actividades, debes invertir 3.595 euros por año, más de 650 euros en tasas administrativas el primer año, algo que se hace difícil de costear para alguien que cobre sueldo mínimo en París. Pero algo un poco más accesible es la vida nocturna de la ciudad, con clubes por doquier para que no te falte la diversión. No podemos dejar de mencionar el club que ha sido y es un ícono de la Ciudad de la Luz, el espectáculo del cabaret Moulin Rouge, que varía según la hora y del día que elijas para ir, pero siempre verás un show magnífico, con las actuaciones de sus famosas bailarinas de Cancan. En el entretenimiento también está el Club Supersonic,
un lugar para disfrutar de la música indie en París, con 3 bandas prometedoras en el escenario todas las noches. También es una buena relación calidad-precio, con deliciosos cócteles y cervezas que se ofrecen por solo 3,5 euros durante la hora feliz, así con también sabrosos aperitivos. Y si te quieres unir a las noches fiesteras parisinas, Showcase es otro de los clubes favoritos para visitar. Especializado en ritmos electro, está escondido debajo del puente Alejandro III. El lugar es muy popular y atrae a más de 3.000 personas cada fin de semana para bailar toda la noche. Como ventaja, tiene como mejor punto de venta sus vistas de la Torre Eiffel. Que por cierto, no podemos dejar de mencionar este ícono de París, que con sus 300 metros de altura, sigue siendo la más alta de toda la ciudad. Hoy en día es el monumento que cobra entrada más visitado del mundo, con más de 7,1 millones de turistas cada año. Tiene 3 pisos donde se puede comer en renombrados restaurantes, mientras se disfruta de una vista panorámica de París. De hecho, esto nos lleva a hablar de la gastronomía francesa, pues uno de los restaurantes más famosos de París está dentro de la misma torre. A 125 metros de altura, con una de las vistas excepcionales sobre París, Le Jules Verne es el destino gastronómico imprescindible de la capital, a la altura del monumento donde se encuentra. Este restaurante ha desarrollado una carta que rinde homenaje a los productos sin procesar y nobles obtenidos de las regiones de Francia, como el cangrejo, la trufa, el langostino, las aves de corral camperas o incluso el chocolate. Cuenta con 3 salas que ofrecen unas vistas sin obstáculos del Campo de Marte, del Cré Branly y del Trocadero, teñido de gris plateado, gris azulado y gris verdoso en honor al cielo. El espacio es fluido y ofrece a los comensales más intimidad. Otro de los mejores restaurantes está situado en el número 18 de la calle Troyon, en el distrito 17 de París. Se trata del restaurante Guy Savoy, con 3 estrellas de la guía Michelin, que te invita a realizar un viaje de sabores. La sopa de alcachofas con trufa negra, brioche en 1000 hojas y mantequilla de trufa, así como las ostras con caldo helado son de los platos más famosos de este restaurante. También ha sido clasificado entre los mejores restaurantes de París, en la guía Loubet, o el mejor restaurante del mundo en La Liste 2017, 2018 y 2019. Como dato curioso, además del restaurante en París, cuenta con uno en Las Vegas. Pero, ¿cuál es el precio de un menú degustación para 2? $1,104 para degustar 18 platos. ¿Te parece justo? Coméntanos. Sin duda, la excentísima variedad culinaria que ofrece Francia es conocida en el mundo entero. Cada ciudad francesa tiene una muestra gastronómica especial. Carne, callos, aves de corral, pan, pasteles, vinos, que seguro que cualquier otro restaurante que elijas será una buena opción. Obviamente no podemos ignorar el lado de la moda que lleva impreso París, y hay una calle que reúne mucho de eso. No puedes dejar de visitarla si quieres ver lo mejor de las casas de moda más famosas. La Avenue Montaigne es la única calle de París donde se reúnen únicamente tiendas de lujo y alta costura. Se trata de una zona tranquila y agradable, con amplias aceras por las que se pasea cómodamente. Presta atención a las marcas que están allí. Tenemos en la lista a Dior, Chanel, Valentino, Prada, Celine, Versace, Nina Ricci, Escada, Ralph Lauren, Fendi y muchas más. Al menos podrías distraer tu vista por esa calle mientras paseas por París. Y sí, estas casas de moda son el plato fuerte de esta calle, que es frecuentada por profesionales de la moda, turistas y parisinos aficionados al lujo. Otro lugar muy famoso y que desborda el lujo es el Palacio de Versalles, uno de los monumentos más importantes de París, que muestra el esplendor y el poderío que llegó a tener Francia y sobre todo Luis XIV, quien levantó gran parte del palacio actual en el siglo XVII. Desde entonces se ha convertido en uno de los palacios más importantes de Europa. Ofrece un sinfín de lugares que rebosan una magia y un lujo especial. Uno de ellos es la famosa Galería de los Espejos, un impresionante pasillo de más de 70 metros de longitud, decorada con nada menos que 375 espejos. La entrada por día es de 20 euros, excluyendo fuentes y jardines musicales, o 27 euros los días de fuentes y jardines musicales. El pasaporte con reserva por hora da acceso a toda la finca y garantiza el acceso al palacio dentro de la media hora de tiempo elegido. ¿Qué les parece? ¿Quedaste con las ganas de visitar París? Ya conoces una parte, y nos alegramos de presentarte su versión más lujosa. Si te ha gustado el video, deja tu like, suscríbete y coméntanos qué lugar te llamó más la atención. ¡Hasta la próxima!